compañeros, dando continuidad al tema que nos tocó exponer para esta materia, se proceden a unas grandes conclusiones, sin antes hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con composites de fibras y resinas. Entonces, de forma general, como ya nuestros compañeros han explicado en algunos de los videos, es que los composites de fibras y resinas están marcando una gran tendencia no solo a nivel regional, nacional, sino a nivel mundial. Podríamos decir que un 70-80% de los productos que hoy se manejan en el mercado vienen compuestos de estos componentes. Entonces, desde ese punto de vista, se puede proceder a unas grandes conclusiones, me explico. Sabemos que cuando hablamos de composites, de fibras y resinas, estos tienen grandes cantidades de químicos, los cuales son nocivos para la salud. Por lo tanto, es muy necesario que nosotros como ingenieros industriales, cuando procedamos a desarrollos tecnológicos, tengamos presente todo lo que tiene que ver con el desarrollo ambiental. ¿Me explico? Todo lo que tiene que ver con desarrollo ambiental es buscar productos amigables. Hoy en el mercado estamos manejando fibras de los desechos industriales, como es la cáscara del plátano, como es también la cáscara que queda del café. Entonces con esto formamos también algunos compuestos que no llevan muchas cantidades de químicos y va a tener las mismas características físico-químicas de cualquiera de las fibras ya mencionadas. Entonces es muy importante darle como este enfoque ambiental. También hay que mirar otro tipo de alternativas, me explico. Mirar de qué forma podemos hacer composites que no tengan muchas cantidades de químicos y que cumplan con algunas condiciones que hoy exige el mercado. Por lo menos la fibra de plátano, como mencionaba, ya nos ayuda muchísimo en todo el tema de resinas, y que hoy sabemos que las resinas son utilizadas en un 80% en todos los tratamientos dentales. Como conclusión también se aprendió mucho en esta materia, saber de qué están compuestos la mayoría de los productos, dando gracias a la universidad por permitirnos abrir este espacio de aprendizaje, donde nosotros como futuros ingenieros industriales estamos enfrentados a un mercado muy versátil, y de esta forma esta materia nos ayuda muchísimo a que podamos encaminarnos a obtener mejores resultados para nuestras compañías. Buenas noches, compañeros y estimada profesora. Mi nombre es Vladimir Rojas Franco. Actualmente estoy estudiando ingeniería industrial. Les quiero hablar de las resinas, los tipos y aplicaciones de ellas. Entonces, pues espero resumir, porque sé que el tiempo es corto, pero que quede una buena información y pues quede claro para todos ustedes. Bueno. Lo primero que tenemos que saber o definir es qué es la resina o qué es una resina. Y una resina es una sustancia pastosa o sólida que se obtiene de manera natural de las plantas o los árboles, o de manera sintética fabricada por el hombre, tanto pues con la composición de químicos o la unión de químicos, ¿sí? Resinas sintéticas. Y dentro de estas resinas pues también se puede hablar de resinas naturales y resinas sintéticas. Debemos saber que, pues al referirnos a resinas sintéticas, dentro de estas hay una gran gama y hay un gran, digamos, abanico de opciones y de tipos, más bien sería la palabra. Están pues los termoplásticos como el polivinilo, el polietileno, los termorrígidos, los epóxidos, las siliconas, entre muchas más. Dentro de lo que uno puede comenzar a ver cuando profundizan estos temas es que pues estamos en la vida cotidiana rodeado de todo este tipo de sustancias y de químicos. Las resinas naturales, pues como lo ven en la imagen, son las producidas por los árboles que son como especie de un ámbar que se endurece, como lo pueden ver en la imagen.
Dentro de las resinas sintéticas, pues hay una gran variedad, pero pues las más comunes son la resina de poliuretano, poliéster, acrílica, UV y epoxi. Dentro, dentro de la acrílica se utilizan pues una gran cantidad de estas en la industria automotriz como en la construcción óptica. En la resina epoxi se utiliza para hacer otros productos, para ganar consistencia, dentro de, pues, de muchas más usos que tiene. La resina poliéster, como lo ven en la imagen, se utiliza para la fabricación de tuberías, elaboración de fibras, se utiliza mucho en los vehículos para hacer nuevas tapas o cosas, por ejemplo, cuando los vehículos se estrellan, como lo ven en la imagen. Las resinas de UV son resinas que se utilizan en la fabricación de lentes porque tienen unos filtros especiales. Digamos que en gafas, en muchas gamas de lámparas utilizan este tipo de lentes. Pues bueno, compañeros, creo que resumidamente les hablé de las resinas. Quedaba faltando tiempo para hablar de ellas, pues porque son un mundo muy grande y está lleno de muchas características y de muchas opciones. Muchas gracias por su tiempo. Espero pues haber aclarado un poquito las dudas sobre esto, haberles dado un poquito más de información, y pues le doy paso a mi compañero que nos va a hablar de otro tema bien importante de esta materia. Muchas gracias y hasta luego. Las fibras son unos elementos ampliamente utilizados, estos como refuerzos en los materiales compuestos. Los principales tipos de fibras utilizados como refuerzo en lo que al material que las compone se refiere son los siguientes. Primero, la fibra de vidrio. Fibra de vidrio son un material que consta de numerosos filamentos cerámicos basados de dióxido de silicio, extremadamente finos, ofrecen una gran resistencia de tracción, son duras, resistentes al ataque químico y flexibles. Ellos funcionan bien como aislante térmico, acústico y eléctrico. Es un material con propiedades isotrópicas, es decir, que tienen las mismas cualidades a lo largo y ancho de la tela. Ejemplo puede ser en fibra óptica. La siguiente sería fibra de carbono. La fibra de carbono está constituida por finos filamentos de carbono de 5 a 10 micras de diámetro, donde cada fibra de carbono se forma con unión de miles de filamentos de carbono. La principal característica por la que es conocida la fibra de carbono es su alta resistencia y rigidez, sus excelentes propiedades mecánicas, unido a su baja densidad, lo hace un material de gran ampliación. Esto se desarrolla o se usa principalmente en la industria espacial, en la industria del automovilismo, en la aeronáutica, en barcos, en bicicletas, etc. Fibra de cerámica. La fibra de cerámica es un material aislante de baja conductividad térmica que es usado como trabajo en aplicaciones de alta temperatura en hornos industriales o en la industria de cerámica, en la industria del vidrio, acero y en fundiciones no ferrosas y también mucho en cemento, entre otros. Son flexibles con un bajo alargamiento a la rotura, ofrecen además una resistencia de choque térmico. Se utilizan estructuras radiotransparentes, también conocidas como manta térmica. Sus usos pueden ser, como dije, en el vidrio, en la cerámica, en la industria de la química, petroquímica, en la industria automotriz, aeroespacial. Lo utilizan para los hornos industriales, los aislamientos de las calderas, aislamientos de tuberías, pantallas térmicas en la industria del automóvil, entre otros. Las fibras metálicas. Las fibras metálicas son fibras compuestas bien de metales, aleaciones metálicas o metales recubiertos de plástico, plástico recubierto o plástico recubierto de metal. Las fibras metálicas son fibras compuestas de metales puros y aleaciones metálicas que se pueden transformar en productos textiles medio porosos, metales recubiertos de plástico, etc. Sus usos pueden ser en el automotor, en la industria aeroespacial, en los textiles técnicos, en la industria pesada y en la marina. La fibra de oro. La fibra de oro es obtenida, hay dos opciones, es obtenida mediante tungsteno
y obtenida mediante carbono. Esta fibra es muy cara, por lo que el uso de las aplicaciones es limitado. Solamente la alta tecnología, como lo es la aeronáutica o la milicia, es el que lo utiliza. La fibra de boro es obtenida mediante tungsteno. El boro, a partir de la deposición química de vapor en sustrato de este elemento, son más utilizados. En la fibra de boro obtenida por el método de carbono, para la fabricación de esta fibra se deposita el boro en un monofilamento de carbono, cubre la superficie interna de un filamento de boro. Continuando con el tema de composites de fibras, encontramos que estos se basan en la combinación de más de un elemento o de una sustancia, como por ejemplo una resina y una fibra de esfuerzo. Estos se pueden clasificar según su origen, ya sean de origen orgánico o de origen mineral, como nos muestra la siguiente tabla. Hay diferentes fibras que utilizamos o que están inmersas en los elementos que son necesarios para el desarrollo de nuestras actividades, como por ejemplo el internet, el teléfono, la televisión, ya que estos se utilizan en campos como automotriz, industria y hasta recreacional, ya que con ellas se fabrican elementos como bates, tablas de sol, etc. Bien, ahora vamos a hablar del impacto que estas causan. Al ser unas de origen sintético o mineral, se pueden causar graves afectaciones a nuestro ecosistema. Por ejemplo, hay organizaciones que demuestran que está relacionada con el cambio climático, con la acidificación, y también estas hacen que se aumente el consumo de energía durante los procesos. Estas mismas organizaciones también se encargan de promover la utilización de fibras de origen vegetal, como por ejemplo las de lino, cambiarlas por las de fibras de vidrio. También cabe destacar que la utilización de fibras de origen vegetales tienen una gran ventaja en la generación de residuos, ya que estas están relacionadas con la biodegradabilidad, lo que hace que productos que nosotros utilizamos normalmente tengan una descomposición más fácil frente a otros que son de fibra de origen sintético o mineral. A continuación tenemos una tabla donde se relaciona el tiempo que se demoran algunos productos en descomponerse frente a los de origen vegetal. Bien, ahora continuaremos hablando de las resinas. Estas no solo se utilizan en la parte odontológica, sino que también están inmersas en nuestro diario vivir, por ejemplo en barnices, en adhesivos. También cuando son de origen natural se utilizan en perfumes, en inciensos, etc. De las resinas también se puede decir que se clasifican de dos maneras, ya sea natural o sintética, y su impacto ambiental causa gran daño al ecosistema, las que son de origen sintético. Por ejemplo, la más controlada es la resina epoxi, ya que esta, al ser arrojada a fluentes, puede generar daño en este ecosistema, y por lo tanto es importante no arrojar residuos de este tipo sin que estén curados o tratados. Me encuentro en el grupo I de la asignatura Materiales de la Ingeniería y nos corresponde exponer el tema de composites en resina y fibras, en el cual me corresponde hablar de las ventajas y desventajas que contienen estos compuestos. En este caso me basé especialmente en la aviación para dar un ejemplo de las ventajas y desventajas que contienen estos compuestos. Los sistemas de matriz reforzados con fibra son más fuertes que el aluminio tradicional. Los materiales compuestos no se corroen tan fácilmente como otros tipos de estructuras, entonces pues estos son unas grandes ventajas que en la aviación las tienen muy en cuenta para hacer compuestos de materiales. No se quiebran debido a la fatiga del metal y se mantienen bien en torno a la flexión estructural. Los diseños compuestos también duran más que el aluminio, lo que significa menos costos, obviamente, pues en el mantenimiento y la reparación de ellos.
Existen composites que tienen poliéster reforzados con fibra de vidrio. Debido a su ligereza y resistencia, esto es algo muy apetecido en la aviación, lo que posibilita obviamente el menor peso del avión y el ahorro, pues por el peso que no es tan elevado, es el ahorro del combustible. Esto es algo pues que a gran escala es algo que es una ventaja muy apetecida. Obviamente no pierde ni la seguridad y no pierde tampoco a la visibilidad pues su belleza ni nada. O sea, no modifica como tal la estructura del avión y consigue antes ayudar en algo muy importante y que me llama mucho la atención a mí, que soy técnico del manejo ambiental, ayuda bastante en la preservación del medio ambiente. Vamos ahora a apuntar las desventajas. Debido a que los materiales compuestos pues no se rompen fácilmente, eso se hace muy difícil el poder detectar una falla interna en lo que está detrás de los materiales compuestos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente es una desventaja que contienen como tal los materiales compuestos. También es importante resaltar que pues estos materiales compuestos, en especial cuando están con resinas, no se pueden exponer a muy bajas temperaturas porque puede ocurrir debilitación en el compuesto como tal. Asimismo hay que tener precaución a las muy elevadas con temperaturas, porque dependiendo del material con que esté compuesto, de los materiales que generen el compuesto, puede generar las altas temperaturas pueden generar disolución de estos materiales y puede obviamente pues llevar partículas tóxicas al aire y generar daños en la salud humana. Entonces estas son desventajas que contienen como tal estos materiales compuestos. Adicional a ello, obviamente se nombran estas desventajas, que hay que tener mucha precaución en el momento pues del momento de la reparación de estos materiales, porque estas reparaciones son costosas, aunque en una balanza, pues con el paso del tiempo que se hace, la inversión inicial y la reparación a un lapso muy largo, pues entonces se hace una balanza y conlleva una cosa con la otra. Entonces, pues se pacta como desventaja. Compañeros y docentes, muchísimas gracias por su atención. Esta fue la exposición sobre los compuestos de resinas y fibras. Espero que haya cumplido con las expectativas de todos. Bueno.